Pero claro que sí, mis hermanos, qué placer y qué alegría nosotros saludarles a ustedes. Desde aquí, desde México, les damos un saludo muy especial allí a Betico, al pastor, a nuestros hermanos. Que el Señor esté siendo nuestra compañía. Les cuento, muchachos, que estoy teniendo serios problemas con mi garganta, serios problemas con mi voz. No me quiere salir la voz como tiene que ser, pero aquí estamos y vamos a hacer todo el mayor esfuerzo por compartir la palabra. Ayer, muchachos, ayer dejamos una serie de cuestionamientos. Ayer nos bombardeamos entre nosotros mismos con preguntas, de esas preguntas difíciles y duras. Incluso por un momento intentamos mandar a Satanás para Marte o para Júpiter o para Urano, pero no sabemos el Señor por qué lo hizo de esta manera. Así que hoy llegamos a la guerra en el cielo, y va a ser un tema muy interesante. Así que voy a pedir el favor a nuestros hermanos que hoy al estudiar tengan muy puntual ahí su Biblia en Apocalipsis capítulo 12, tenganla por allá por Isaías 14 también, el conflicto de los siglos, también téngalo ahí usted a la mano, porque va a ser un estudio bien bonito y maravilloso. Dos invitaciones particulares, muchachos, hago a los hermanos. A los que no se han suscrito al canal, les invitamos para que hagan parte de este ministerio. Estamos en un nuevo trimestre. No deje usted que se acabe esta lección sin que usted se haya suscrito y compartido la lección con otros. La segunda invitación, hermanitos, es para que ustedes oren por nosotros, oren por el ministerio. Este ministerio queremos seguirlo llevando hacia adelante, queremos seguir predicando la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. Así que ustedes son pieza fundamental y ustedes orando por nosotros, nos fortalecemos los unos a los otros. Entonces, muchachos, con los buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestros hermanos, vamos a dar inicio al estudio de este primer día de la semana, titulado La guerra en el cielo. ¿Qué les parece si cerramos los ojitos y clamamos al cielo? ¿Oramos? Sí, Señor. Padre maravilloso que estás en el cielo, Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra y te pedimos que por favor nos acompañes, que por favor estés junto a nosotros, que podamos comprender cabalmente el mensaje y sobre todo, Señor, que este tema que vamos a estudiar hoy nos ayude como siempre a tomar buenas decisiones que nos lleven al mejor lugar del mundo. Y el mejor lugar del mundo es a los pies del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por amarnos, gracias por cuidarnos y gracias por el plan de salvación que hiciste aún cuando se desarrolló una guerra en el cielo. Todo esto lo rogamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Muy bien, yo muchachos sigo teniendo inconvenientes aquí con mi internet, no sé si se está escuchando bien mi voz, yo espero que sí o está entrecortada porque la imagen sí está pausada, muy pausada, pero quería saber eso. Pero te confirmo, la voz está fluida. La voz está fluida. Ahí gracias a Dios. Betico, nuestros hermanitos lo van a comprender, hermanos. A veces no es fácil para nosotros. Yo estoy aquí en México, tuve que venir de una casa a otra para poder tener internet, un lugar rural. Betico, donde él está, estos días ha estado lloviendo, está cayendo aguacero, el invierno está haciendo estragos, así que hermanitos comprendan la situación, la guiada ahí de Betico, pero Betico, vamos adelante, que te escuchamos muy bien, papá, y cuando te vemos, te vemos muy bien también. Gracias, no, esto es hermoso, esto es muy lindo. Muy bien, pues mis hermanos, hoy comenzamos con una guerra en el cielo. Hoy comenzamos con una guerra en el cielo y Apocalipsis 12, 7 y 9 nos habla precisamente de esa guerra. No se nos da muchos detalles, solamente que hubo guerra, pero luego dice la escritura en el versículo 9 que Satanás fue lanzado fuera, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. La Biblia termina diciendo allí que fue lanzado, fue expulsado. Sí. Ahora, cuando yo pienso en eso, se plantea una pregunta, muchachos, aquí precisamente en la introducción de la lección. Bueno, ¿de qué manera podría haber respondido Dios a ese ataque de Satanás? Y humanamente, muchachos, humanamente, yo hubiese hecho, en lugar de Dios, no estoy queriendo ser Dios, sino en ese momento, bueno, yo me dirijo a Apocalipsis 20:10. ¿Por qué el Señor no adelantó esto? Es que esa es mi gran pregunta hoy. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde también estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre. ¿Por qué el Señor no hizo un lago de fuego y le dijo, mijito, aquí es donde debe entrar, y haberlo tostado desde el principio, ¿no? Bueno,
de esa manera Dios no actuó. ¿Por qué Dios no actuó de esa manera? Muchachos, hay muchos interrogantes aquí. Pero no olvidemos que Satanás engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. Si los engañó, él no lo hizo físicamente, él lo hizo intelectualmente. Así que intelectualmente el nombre de Dios en la mente de todos los seres celestes pudo haber quedado manchas de duda. Venga, ¿será que Dios sí actuará de la manera que nos está diciendo? ¿Será que? Y ese será, pues imagínense a Dios convertido en un enjuiciador de manera inmediata, pues le hubiese dado aprobación directa a las palabras de Satanás. Si Dios hubiese destruido a Satanás de una vez, pues todos los demás hubiesen dicho, oiga, bueno, en otras palabras, Satanás se hubiese convertido en un mártir, ¿no? Venga, y todos los demás diciendo, venga, Satanás tenía razón, porque miren la reacción de Dios, ¿no? Así que es difícil. Yo como ser humano, yo digo, Señor, pero usted, ¿por qué no actuó de esa manera? Y en el cielo dicen, wow, qué sabiduría la de Dios. Menos mal no actuó de esa manera. Al final, ¿quién entiende a Dios? Creo que nosotros no fuimos creados para entender a Dios. Nosotros fuimos creados para darle gloria, honra y obediencia, muchachos. Pero entonces, Betico, fíjate que en esa venia que tú traías, es importante decir que es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Porque si nosotros tratamos de ponernos en el papel de Dios, no vamos a lograr encontrar la conclusión correcta. Entonces, hay algunas situaciones que son secretas, algunas cosas que Dios no nos ha revelado. Lo que sí está revelado es que Dios nos ama mucho y que ese amor tenemos que aprovecharlo nosotros al máximo. No hagamos lo que hizo Satanás, no rechacemos el amor de Dios, sino abracémoslo, recibámoslo, que ese amor de Dios quiere llevarnos a nosotros, retornarnos a ese cielo y a ese lugar de perfección donde nunca debió haber entrado el pecado. Claro que sí, Fabio. Mira que esta situación también nos muestra una arista bien interesante, porque justamente el conflicto cósmico muestra de manera muy radical, ¿no? La incompatibilidad, escuche esa palabra, incompatibilidad del bien y del mal. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente el Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7 declara de la siguiente manera: después hubo una gran batalla, y aquí menciona dos espacios, dos escenarios. Después hubo una gran batalla, número 1, en el cielo, ¿verdad? Dice, donde estaba allí, dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y aquí viene el segundo espacio que se menciona, dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Muchachos, yo menciono con todo cariño y con todo amor que no hay ninguna compatibilidad, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Se repelen el uno con el otro. Entonces, nosotros, esa gran batalla que hubo en el cielo, ustedes saben perfectamente que Dios no creó al ángel malo, Dios no creó al diablo, Dios creó a Lucifer, que no entendemos hoy por hoy cómo su corazón se llenó de orgullo, ¿verdad?, cómo su corazón se llenó de rebeldía, y entonces fue lanzado acá a la tierra y vino a hacer todo el estrago que conocemos hoy. Que ayer, no sé si era estos días que Fabio decía que se iba a devolver del cielo a la tierra, que Beto reaccionó y dijo, hombre, yo sí estoy en el cielo, no me vuelvo a la tierra, pero aún estamos aquí, muchachos, viviendo en la tierra, y estamos viendo los efectos nefastos, los efectos terribles de esa rebeldía, de ese orgullo que se albergó en el corazón de Satanás, y que sus efectos todavía lo estamos cosechando. Pero bendito sea Dios, porque muy pronto terminará el mal y el Satanás quedarán extirpados para siempre. Amén, pastor, así es. Bueno, muchachos, yo infiero aquí muchas cosas, pero de esas muchas voy a decirles por aquí una que tengo. Ok, usted siempre lo anda metiendo a uno en problemas. ¿Quién sabe con qué va a salir ahora? No. Pero noten lo siguiente. El ser humano peca, ¿no? Ajá. Y como el ser humano peca, le da cabida a Satanás. Satanás instala su poderío
aquí en la tierra, ¿cierto? Aquí llega, se instala. Pero, Dios no quería que el mal quedara para siempre o se instalara para siempre o que fuera eterno. Por tal motivo, Dios tiene que sacar a Adán y Eva del huerto del Edén. Porque si Adán y Eva se hubiesen quedado, habrían comido del árbol de la vida en pecado y el pecado hubiese permanecido para siempre. Dios quería destruir el pecado. Así que Dios tiene que sacar a Adán y Eva del huerto. Pero noten algo. El nombre de Dios había quedado manchado o quedó manchado, ¿cierto? Claro, por las contrataciones de Satanás en el cielo, el nombre de Dios quedó manchado. Así que la venida de Cristo era exclusivamente para salvar a los seres humanos. Amén. Vindicar el carácter y el nombre de Cristo. Ok. Pastor, usted le ha dado con la cabeza del martillo ese clavo. Noten, la principal o el principal objetivo de Cristo no era salvar primero al pecador. Venía restaurar la imagen de Dios. El nombre de su Padre. Venía a salvar el nombre de su Padre. Gloria a Dios. Noten algo. Es que Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, así nos lo da a entender. Mire lo que dice Isaías 9, 6 y 7. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La autoridad estará sobre sus hombros y será llamado Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. Y finaliza diciendo el texto, el celo del Señor Todopoderoso hará esto. Entonces sí lo pueden notar, cuando se habla del nacimiento de Cristo y de Cristo en este texto, se habla como ese Dios maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Viene Cristo a restaurar la imagen que se dañó de Dios a través del universo, de su creación. Viene a vindicar. Y de paso, viene a salvar a la raza humana. O sea, amén. Nosotros somos bendecidos por la vindicación del nombre de Dios Padre, alcanzando nosotros salvación y misericordia de parte de Dios. Fabio, perdón. Sí, adelante, sí. Adelante. No, es que quiero enriquecer lo que Beto ha mencionado porque justamente el texto de Lucas, capítulo 19, el versículo 10, hablando en el contexto de Zaqueo, Jesús y Zaqueo, el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino, escuche para lo que vino, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y a veces interpretamos eso que se había perdido. Efectivamente puede dársele la aplicación de que lo que se había perdido era el hombre, el ser humano. Pero realmente, como lo está indicando Beto, lo que se había perdido era la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué? Por los efectos del pecado en el hombre. El hombre tomó el pecado, ¿verdad? Y eso desfiguró. Así que Dios viene, restaura la imagen de Dios en el hombre y nos salva de acuerdo como está presentado aquí, que Beto lo ha dicho. Entonces es una cosa muy, muy bonita y por eso es que nosotros tenemos que tenerle pavor y despreciar a toda costa, Fabio, el pecado. Sí, señor. Por eso, muchachos, fíjense que cuando yo estudio un poco acerca de Jesús cuando está en el huerto del Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús está ahí transpirando sangre como sudor? Recuerden cuando Jesús está estresado, está preocupado. Hay un momento donde Jesús habla con el Padre, ustedes lo saben muy bien, y le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Dios cuando guarda silencio al Padre? Lo que le está diciendo es, mira Jesús, si nosotros cambiamos este plan que ya había establecido, nosotros vamos a desdibujar nuestro carácter, vamos a desdibujar nuestra figura, porque entonces ahí Satanás va a poder decir ante el universo entero que nosotros somos injustos. De alguna manera se va a quitar el carácter de ese Dios que es lleno de gracia, de ese Dios que es lleno de amor. Por eso el Padre guarda silencio y ahí entonces cuando Jesús muere se vindica el nombre de Cristo, se reestructura el nombre de Dios, pero al mismo tiempo se salva también a la raza humana que durante más o menos 4000 años venía cometiendo pecado y pecado y pecado,
pero que Dios, buscando salvarlos, desde el mismo momento que Adán y Eva pecan, entonces aparece Cristo para ser el cordero que quita el pecado del mundo, pero aparece no como Cristo, sino como un corderito. Y durante mucho tiempo el ser humano estuvo matando un corderito para expiar los pecados, representando a Jesucristo, representando a ese cordero que venía a morir por nosotros. Entonces, cuando el pastor dice ahorita nosotros tenemos que tener repudio por el pecado, es solamente así, a través del sacrificio de Cristo, como nosotros tenemos que aprender a reconocer que el pecado es lo que más detesta a Dios, porque fíjense que el pecado fue lo que trajo al Hijo de Dios a morir por la raza humana. Es decir, ¿cuál es lo delicado de este punto, muchachos? ¿Qué es lo que me parece delicado? Que cuando este tema no se estudia bien y no se estudia a profundidad, la gente cae en un terrible error, en una herejía, y es pensar que porque Dios es amor, entonces Dios no puede destruir al ser humano, porque Dios es amor. Y entonces empieza el ser humano a decir no, entonces Dios va a salvar a todo el mundo. ¿Sí lo notan? Y ese es un punto muy interesante que necesitamos tener en cuenta. Dime, Betico. Fabio, precisamente para allá iba, porque es que si nosotros únicamente usamos el concepto de que Cristo vino para morir por toda la humanidad, entonces estamos diciendo, Cristo vino a salvar a todo el mundo, independientemente de lo que cree, de lo que piensa o de lo que haga. Pero resulta que el propósito de Cristo fue vindicar el carácter de Dios. Vino a restaurar la imagen de Dios en toda su creación. Ahora, viene y salva al ser humano, pero no a todos, sino a aquel que cree en él, aquel que se arrepiente, aquel que realmente, confiesa su pecado, ¿no? Así como el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz confiesa su pecado y el Señor le dice, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, no viene a salvar a todo el mundo por el hecho simplemente de haber muerto, sino viene a salvar a aquel que se arrepiente por él, por medio de él. Gloria a Dios. Es una, perdóneme, pastor, es una muy linda declaración, porque hay que entender que ese creer del que habla la Biblia en muchos aspectos, en muchos lugares, Marcos 16:16, el que creyera y fuera bautizado. Cuando leemos Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ese creer ahí es la representación de la obediencia, la obediencia. Entonces, si Dios salva a la raza humana simplemente porque Él es amor, Dios está violando una de sus leyes. Dios mismo estaría violando las leyes que Él creó. Estaría diciendo, a mí no me interesa esa ley de libertad que les di a ustedes. Entonces habría juzgado mal a Satanás, porque entonces a Satanás le dio libertad, pero entonces a nosotros nos la quiere quitar. Entonces Dios estaría siendo desequilibrado si salva a toda la raza humana, indistintamente de lo que haga, de lo que crea o cómo lo crea. Hay que comprender muy bien que Dios solamente quiere salvar, al que obedece, al que cree en él, al que camina la senda que él ha mostrado. Ahí está la libertad. La libertad que Dios nos ha dado es para que nosotros escojamos vida. Deuteronomio dice, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan pues la vida. Escogemos la vida a través de la libertad. Por eso la ley que Dios nos ha dado es conocida como la ley de la libertad. Es decir, yo escojo si acepto eso o no. Yo escojo si quiero la protección de Dios o no la acepto. Entonces hay que comparar, hay que tener muy en cuenta ese tema, hay que estructurarlo bien para no caer en el error de pensar, juzgar mal, incluso poner muy barato el amor de Dios, poner muy barata la gracia de Dios, pensando que va a salvar a todo el mundo. Sería muy barata, muy económica la gracia de Dios si salva a todo el mundo. Porque entonces así es. Pastor, el último pincelazo, a ver, suyo, porque ya nos fuimos. No, Betico, nosotros nos vamos a reservar. El último pincelazo tiene que ver que aunque Dios soportó a Lucifer por mucho tiempo, no podía soportar, no podía permitir que Lucifer echara a perder el cielo por su rebelión y por eso fue expulsado. Eso manifiesta el amor de Dios. Sí, señor, correcto. Mis hermanos queridos, tenemos una promesa linda, hermosa, preciosa, que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, la primera parte, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Con esta linda promesa, quedémonos en nuestro corazón. Vamos a orar. Allí donde usted está, por favor, cierre sus ojos. Clamemos a Dios. Señor, gracias por este día, por tus bendiciones, por, Señor, regalarnos el entendimiento para poder conocer un poquito acerca de tu amor, de tu bondad, de tu piedad, pero también de lo que tú quieres que nosotros hagamos para que la vida eterna sea un gozo pleno para nosotros. Te entregamos nuestra vida, nuestro ser, nuestro día, Señor, y permite, Señor, que tu misericordia no sea parte de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Amén.
Mis hermanos queridos, nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olvide. Chao. Esto Sí, está señor, bueno. bendiciones. Bendiciones a todos. Chao, chao, chao.